yo quiero compartir el día de hoy una historia de la Biblia, que es la vida de dos hermanos muy conocidos en la Biblia, y vamos a estar viendo esta vida de dos hombres, dos hermanos que pasaron mucho tiempo juntos, inclusive desde antes de nacer estaban juntos, dos hombres que coincidieron en el vientre de su madre, dos hermanos que desde el vientre inclusive ya peleaban el uno con el otro desde antes de nacer. Yo no sé si usted tenga hermanos con los cuales a veces hay peleas, ¿no? Hay discusiones, y bueno, estos hermanos dice que peleaban ya desde el vientre de su madre, y ya cuando estuvieron fuera del vientre también tuvieron sus más, tuvieron sus menos. Dos hombres muy iguales, eran gemelos, pero muy diferentes. Dos hombres iguales, pero diferentes. Y esta historia se encuentra en el primer libro de la Biblia. Y probablemente algunos de ustedes conozcan la historia. A lo mejor algunos también no tienen el conocimiento de esta historia, pero yo te voy a pedir en esta mañana pues que si hicieras el favor de desconectarte de lo que hoy a lo mejor te preocupa, de los pensamientos que vienen a tu mente, y conectarte con esta historia que te voy a comentar, y entonces disfrutes también de la reflexión de la palabra de Dios. Yo voy a leer Génesis capítulo 25. Es el primer libro de la Biblia, Génesis 25, versículos 19 al 34. Dice así la palabra. Génesis capítulo 25, versos 19 al 34. Esta es la historia. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas,
Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Así menospreció Esaú la primogenitura. El mensaje precisamente de esta mañana no puede llevar otro título más que este, ¿verdad? Venderlo todo por un plato de lentejas. Ese es el título de este mensaje en esta mañana. Venderlo todo por un plato de lentejas. Yo no sé si a alguno de los presentes le gustan las lentejas, pero hasta hay un dicho, ¿verdad? Hay un dicho referente a las lentejas que dice: si quieres las comes y si no, las dejas. Pues aquí tenemos a este hombre llamado Esaú que le encantaban las lentejas. Y le encantaron tanto que él no pagó ni 30, ni 50, ni 100, ni 200 pesos por un plato de lentejas, sino que este hombre lo dio absolutamente todo. Todo lo pagó por ese plato de lentejas. Y la pregunta para nosotros sería en esta mañana: ¿serías tú alguien que diera todo por un plato de lentejas? ¿Alguien que diera todo por un plato de lentejas? Y vamos a intentar, lo que yo quiero hacer en esta mañana es que nos metamos en esta historia, reflexionemos en esta palabra para sacar de aquí alguna reflexión y obviamente lo más importante, que quede en nuestros corazones para que la Biblia empiece a hablar a nosotros y podamos disfrutar de este estudio. Bueno, ya leímos la historia. Si tú te percataste ahí, son los inicios del pueblo de Israel. Nos menciona, por ejemplo, a Abraham, nos menciona a Isaac. Isaac fue el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Isaac posteriormente se casa con Rebeca, y Isaac y Rebeca son los padres de estos gemelos, de esta pareja de hermanos. Y dice que el primero que salió del vientre, obviamente ambos no podían salir, ¿verdad?, a dar a luz. El primero que salió se llamó Esaú. Ahora, en el judaísmo, el que salía primero era el hermano mayor. Bueno, igual que aquí entre nosotros. Y este hombre que salía primero, él tenía algo especial. Y algo especial era la primogenitura. Ahora, estos dos hermanos realmente, aunque eran gemelos, tú los viste en la historia, eran muy diferentes. Eran tan diferentes. Alguno dice que era hombre de casa y otro era hombre del campo. A uno, por así decirlo, si lo pusiéramos en términos más modernos, a uno le gustaba, no sé, la música tropical y al otro le gustaba el rock. O a alguno le gustaba la música clásica, la música instrumental, y al otro le gustaba los ritmos. A uno tal vez le gustaba la lectura y a otro le gustaba esperar a que ese libro se hiciera una película para no leerlo, sino para verlo en la pantalla. A uno eran muy diferentes. Es como si dijeran, a uno le iba a las Chivas y otro le iba a la América. A uno le encantaban las labores de la casa, le encantaba ayudar en la casa, cocinar con su mamá, ayudar en las labores. Y cuando se sentaba, obviamente, esta persona le gustaría ver los programas esos de moda el día de hoy, como MasterChef y todas esas cosas que tienen que ver con la cocina, ¿verdad? A eso le gustaba a uno, pero el otro era más del campo. Le gustaba andar tirando con flechas, el arco, le gustaba salir a cazar, le gustaba, por así decirlo, sus programas favoritos seguramente serían el National Geographic, el Discovery Channel, ¿verdad? Eran muy diferentes. Bueno, yo no sé si tú has conocido personas así, gemelos, pero muy diferentes. Los padres que tienen hijos gemelos, yo he conocido algunos y dicen, se parecen, son tan idénticos, pero son tan diferentes. Y bueno, esto era lo que pasaba con estos gemelos. Iguales, similares, pero diferentes. Y ahora, un detalle muy importante, muy interesante, que nos vamos a meter en esto, que sería obviamente tema para otro estudio, pero dice que los padres tenían un hijo favorito.
Cada uno de ellos tenía un hijo favorito. La madre, su favorito era Jacob, y el padre dice que su favorito era Esaú. Y obviamente nosotros como padres debemos de tener mucho cuidado de esto, de exaltar a uno y al otro, de recompensar a uno y al otro. Y este matrimonio, ¿sabes qué hizo? Por ese favoritismo que tenía con sus hijos, pagó unas facturas muy caras por hacer esto. Le trajo consecuencias tremendas. El favoritismo en los hijos siempre va a traer consecuencias muy tremendas. Ahora, mientras que la madre, su preferido era Jacob, y seguramente porque le ayudaba en casa, porque era un hombre hacendoso en la casa. El padre, por el contrario, su favorito era Esaú, porque dice aquí que comía lo que este hombre le traía. Él cazaba, no sé, cazaba por ahí un venado, cazaba por ahí algún animal y le traía del bosque esa caza y lo compartía con su padre. Ahora, lo realmente diferente entre ellos no era el físico, no era la actitud, no eran los gustos. Lo que realmente diferenciaba el uno al otro era una característica que se llama en la Biblia la primogenitura. Para nosotros tal vez surge esa pregunta: ¿qué es eso de la primogenitura? Bueno, la primogenitura se entiende como aquel que nace el primero. Pero ¿por qué es tan importante? En nuestro contexto, la primogenitura aquí en nuestro país pues no es tan importante. Yo no sé tú qué lugar ocupas, si tú tienes varios hermanos, si tú eres el primogénito, pero la verdad es que aquí al primogénito pues no le dan paga extra ni nada, al contrario, tiene más responsabilidades, a veces de cuidar a sus hermanos, etcétera. En nuestro contexto, si tú naces primero, segundo o tercero, no hay mucha diferencia. Más bien, aquí la diferencia es el que nace a lo último, ¿no? El niño consentido generalmente es el que nace al final, es el más pequeño, el más mimado de los padres. Pero entre los judíos, entre el judaísmo había una gran diferencia. Si tú nacías primero, si tú eras el primogénito, tú tenías dos cosas que no tenía tu hermano. La primogenitura te daba dos cosas. Número uno, una responsabilidad, y en segundo lugar, un privilegio. Esas eran las dos cosas de la primogenitura. Ahora, ¿en qué consistían? La responsabilidad consistía en que si el padre se tenía que ausentar por algún tiempo, el hijo primogénito se quedaba como cabeza de familia. Si el padre fallecía, si el padre ya no estaba, entonces la máxima autoridad de ese hogar, incluso por encima de la madre, iba a ser el primogénito. Iba a ser el encargado de cuidar la familia, y esa era la responsabilidad que tenía el primogénito. Ahora, ¿cuál era el privilegio? El privilegio del primogénito era que si el padre moría, o cuando el padre muriera, le iba a dejar la mejor herencia al primogénito. Todo lo que tuviera que repartir, el primogénito iba a adquirir el doble, le iba a dar el doble. Si el padre tenía 4 autos, 2 iban a ser para el primogénito. Si el padre tenía dinero en el banco, una doble porción iba a ser para el primogénito. Ahora, ¿cómo se podía perder la primogenitura? La primogenitura se podía perder por dos motivos. La primera era, se perdía voluntariamente. Si mi posición de primogénito se la cedo voluntariamente a otro, ese era un motivo. Y el segundo motivo era a menos que el primogénito muriera. En algunos casos en la Biblia, el padre era el que decidía quién iba a ser el primogénito. En algunos casos, por ejemplo, Jacob, cuando tiene a sus hijos, José lo tomó, le quitó la primogenitura a Rubén, porque Rubén se metió en el lecho de su padre con una de sus mujeres de Jacob. Entonces le quitó el derecho a la primogenitura y tomó el derecho José, pero de José tuvo 2 hijos, y Manasés y Efraín, y a esos 2 hijos le puso al menor la primogenitura. O sea, aún eso lo podía tener el padre. El padre era el que podía decir, este es el primogénito, pero yo quiero que mi primogénito sea este. Entonces, hasta aquí
No sé si vamos bien, vamos entendiendo, espero que me esté explicando. Y esto es algo que tenemos que entender. Así que lo que realmente había de diferencia entre esos dos gemelos era la primogenitura. Una pregunta: ¿qué tendría que hacer una persona para nacer primero? La verdad, ¿quién de los presentes escogió nacer? ¿Qué número de hijos ser? La verdad es que ninguno de nosotros escogió el lugar para ocupar entre nuestros hermanos. Entonces esto era la bendición que Dios nos daba. Era algo que no podíamos decidir nosotros. Era algo que Dios decidía quién era el primogénito entre todos los hermanos. Así que la primogenitura no era algo que se podía ganar. No era algo que uno se tenía que esforzar o que tenía uno que trabajar para ser el primero. No, era algo que Dios decidía, a Dios le respondía quién iba a ser el primogénito. Entonces este era un regalo de parte de Dios y un favor inmerecido de parte de Dios. Nadie en la historia de la humanidad ha decidido en qué lugar nacer. Dios en su voluntad le permitió a Esaú nacer primero, le dio ese regalo y le dio ese don. Ahora, otra nota muy interesante de esta historia es que si tú recuerdas en el pasaje que leímos, dice que Rebeca, la madre de estos gemelos, era estéril. Su vientre no daba luz. Durante años ella trató de quedar embarazada y trató de quedar embarazada de tener un hijo y no podía quedar embarazada. Así que yo no sé si haya personas que nos estén escuchando que estén en esta situación. Yo he conocido personas que tienen este deseo de tener hijos y no pueden hacerlo. Y no pueden hacerlo, pero lo que realmente era duro era vivir en aquella época de esta manera, porque una mujer que no podía dar a luz, que no podía tener vida o dar vida, era como un cero a la izquierda. Era considerado inclusive hasta como una maldición porque no podía tener el don de la vida. Así que imagínate esta mujer, Rebeca, por años, anhelando tener un hijo. Y viendo a las otras cómo quedaban embarazadas y viendo a las otras cómo tenían un hijo y ella no poder. Y fíjate cómo son las cosas y cómo es la voluntad de Dios, que de repente se queda embarazada y Dios, ¿qué es lo que decide para esta mujer? No solamente le da uno, le da dos. Le da dos hijos y entonces en el vientre de esta mujer va a haber gemelos. Dios así actúa, a veces actúa de maneras extrañas y hace las cosas así en ocasiones. Vas a tener un hijo, pero en lugar de tener un hijo, Dios le da dos hijos. Y esto es algo que nos ayuda a recordar algo para nuestras vidas. ¿Cuál es? Que la vida es el primer regalo de Dios que recibimos. La vida es el primer regalo de gracia de parte de Dios que recibimos. Todos los que estamos aquí, que estamos vivos, que tenemos familia, que tenemos amistades, la gente que está en la calle, la vida es el primer regalo de gracia de parte de Dios que Dios da al ser humano. Nadie de los que estamos aquí, absolutamente nadie, decidió nacer. Tú podrías haber sido, no sé, el abortivo de tu familia. Podría haber tu mamá abortado. Tú podrías no haber nacido. Pero ¿sabes tú por qué estás vivo? Porque Dios te dio el don de la vida. Dios a cada uno de nosotros nos dio el don de la vida. Y esta frase es muy especial porque imagínate cuando nuestros padres no contaban contigo. La verdad es que a lo mejor nuestros padres ni siquiera pensaban en tener un hijo o una hija. Simple y sencillamente no estábamos en la agenda de nuestros padres, pero estábamos en la agenda de Dios. Dios tenía un plan para nosotros, así que si tú estás vivo, eso ya es una bendición. Ahora, da igual cómo haya sido tu vida, da igual si en tu vida has tenido problemas, da igual si en tu vida no has tenido lo que has deseado. El punto es tú tienes el don de la vida y además si no ha sido la vida la que tú quieres que hubiera sido tu vida, pues Dios te puede transformar tu vida. Dios puede transformar tu vida. El primer regalo que Dios da a todas las personas es la vida y la vida es el primer regalo de Dios. Mire, hay un texto en la escritura en 1 Samuel capítulo 2 verso 6
donde una mujer hace una oración. Y en esta oración, esta mujer dice una verdad. Dice 1 Samuel 2:6, Jehová mata y Él da vida. La muerte no viene porque esté ahí en la esquina esperándonos. La muerte no viene porque nos sale de repente así, de repente nos sale con su guadaña, ¿no? Como la pinta. No, la muerte viene cuando Dios lo dispone. Cuando Dios dispone la muerte, ella vendrá y tendremos esa cita ineludible que nadie de nosotros podrá pasar. Entonces la vida viene cuando el Señor quiere que venga, y la muerte y la vida están en las manos del Dios Todopoderoso, en las manos de Dios. Si tú estás vivo aquí ahorita, es porque Dios en primer lugar pensó en ti, porque Dios te dio la capacidad y te dio la gracia de disfrutar la vida. Ahora, en estos términos, Esaú no solamente era un milagro andante, por así decirlo. Yo no sé si tú te podrías imaginar, pero a Esaú dando su testimonio alguna vez, y él, ¿sabes qué pudiera haber dicho? Mi madre era estéril y ahorita yo tengo un hermano gemelo porque Dios hizo un milagro en la vida de mi madre, y yo estoy aquí por la misericordia de Dios, porque Dios me dio la vida a través de mi madre. Entonces estos gemelos tenían un regalo. En primer lugar, tenían la vida. Jacob también la tenía, Esaú la tenía. Pero además Jacob había sido bendecido abundantemente, que no solamente tenía un regalo. El primer regalo era la vida, el segundo regalo era la primogenitura. 2 regalos muy grandes de parte de Dios. Tenía 2 regalos. Ahora, si te pones a pensar, ninguno de estos 2 regalos él los pudo crear, ninguno de los 2 los buscó. Él no pudo hacer nada para estar vivo, no tuvo que hacer nada para tener la primogenitura. Ambos regalos vinieron de la mano de Dios. No tuvo que hacer nada por ellos. Y muchos de los que estamos aquí, obviamente a todos, en primer lugar Dios nos ha dado el regalo de la vida. Todos tenemos el regalo de la vida. Mira, te tocas, te sientes. Es más, si te quedas tranquilo ahí, empiezas a escuchar algo, y eso que empiezas a escuchar, ¿sabes qué es? Tu corazón. Tu corazón está latiendo, tu corazón está vivo, tú puedes sentir, tienes tus células vivos, tus ojos, tus manos, tus movimientos, estás vivo. Pero también seguramente aquí hay personas que tenemos 2 regalos. El segundo regalo es tener la salvación de nuestras almas, el perdón de pecados, tener la vida eterna. Estar vivo y ser hijo de Dios es de los mayores privilegios que cualquier ser humano puede pensar, puede tener. Ahora, si te pones a pensar, ninguno de esos 2 regalos depende de nosotros. No podemos hacer nada para tenerlos. Y así como tú no decidiste nacer en el vientre de tu madre, también Dios empezó a soplar en ti, te buscó, te halló, salió por ti, comenzó a tratar contigo, empezó a traer convicción de pecado, a interesarte en las cosas de Dios. Y entonces aquí hay 2 personas, o aquí hay personas que tenemos 2 regalos: estar vivos y tener la salvación de Dios. Si hay personas aquí, tienes ese regalo. Y si no lo tienes, bueno, ya tienes el primer regalo, pero si no lo tienes, el segundo regalo también te lo puede dar Dios. ¿Cuál es? La salvación de tu alma, el perdón de pecados, el ser hijo de Dios, el pertenecer a la familia de Dios. Entonces, aquí hay personas que primeramente están disfrutando el primer regalo, que es la vida. Pero sabes, déjame decirte una cosa: ese primer regalo un día se va a terminar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Un día se nos va a acabar la vida. Pero Dios tiene otro regalo para ti, que es la vida eterna. Y es así, no se va a acabar nunca. La vida eterna va a permanecer, o sea, por la eternidad, como su nombre lo dice. Y ese regalo no se acaba. Tenemos un regalo, un día se acaba. Tenemos el regalo de la vida, y el regalo de la vida nos puede hacer disfrutar de todas las cosas que tiene esta vida, las cosas maravillosas, el poder ir al mar, el ver el amanecer, el ver el atardecer, el disfrutar tu comida preferida. Dios ha puesto papilas gustativas en tu boca, que puedes disfrutar, diferenciar los sabores. Puedes disfrutar de una buena siesta,
Dios te ha bendecido con gustos, con sabores, con tu familia, con tus amigos, con tus hijos, con tus nietos, y todo eso es una bendición. Pero Dios además quiere bendecirte con la vida eterna, una vida que nunca termina. O sea, Dios ha puesto su mirada en ti. Y no es casualidad que estemos aquí. Y aunque tú estabas mirando para otro lado, Dios te estaba mirando a ti. Aunque tú estabas tal vez desenfocado, viendo para otros lados, Dios estaba mirando a tu vida. Cuando tú mirabas para otro lado, Jesús vino a buscarte. Él dejó las 99 y fue y salió para buscar a la que estaba perdida. Jesús te ha amado con amor eterno para que tú pudieras amarlo a Él, y desde la eternidad Él ha pensado en ti. Y ese es un regalo de Dios. Pero ahora, ¿qué hace muchas veces el ser humano? ¿Qué hacemos nosotros los seres humanos que de repente hacemos que tomamos el regalo de la vida? Y ahora imagínate más fuerte, ¿no? Aquellos que tienen el regalo de la salvación, tomar el regalo, ¿y qué hacen? Empiezan a hacer lo que se les da la gana con esos regalos. Muchas veces tomamos el regalo de la vida y vivimos conforme a lo que se nos da a nosotros nuestra gana. Y otras veces, inclusive cristianos, toman el regalo de Dios, la salvación de Dios, que es el título más grande que un hombre pueda tener. ¿Y qué pasa? Terminan comiendo, como dice la Biblia, que dijo pródigo, ¿verdad? Comiendo con los cerdos, las algarrobas de este mundo. Y en ocasiones muchos de nosotros nos olvidamos de la gracia y nos tragamos esas frases de las películas que dicen: somos los dueños de nuestro propio destino, somos el capitán de nuestra alma, vida hay una y solamente hay una y hay que vivirla, yo soy el dueño de mi vida y puedo hacer con ella lo que me dé la gana. Pero se te está olvidando algo, que la vida es un regalo de Dios y que tienes que cuidarla. Y también obviamente con la salvación muchas veces hacen esto. Muchas de las personas toman los regalos y en lugar de estar agradecidos constantemente con Dios, le dan la espalda, se alejan de la salvación, se alejan de la gracia de Dios, toman el regalo de la vida y ahora van a vivir como ellos quieren. Empiezan a exprimir su vida, empiezan a aprovechar su vida para su propio no beneficio. Y qué triste, ¿no? Que tomemos nuestra vida física y la despreciemos como hizo Esaú. Esaú menospreció su primogenitura. En ocasiones somos tan necios los seres humanos que tomamos los regalos que Dios nos ha dado y los desperdiciamos por placeres superficiales, como en este caso por un plato de lentejas. ¿Te has dado cuenta por lo que cambió Esaú la primogenitura? Mira, la verdad es que hay que ser, no sé, muy tonto, muy necio, muy ciego. Hay que estar muy tonto para tomar tu primogenitura y cambiarla por un plato de lentejas. Un plato de lentejas. Ahora, si él hubiera dicho a lo mejor, bueno, es una barbacoa, bueno, es un corte, ¿no? Un tomahawk, un corte así muy especial, muy espectacular. O es un buffet donde puedo comer lo que yo quiera, cuantas veces quiera. Pero la cambió por un plato de lentejas. Vamos a ver el verso 34. Dice el versículo 34 de nuestra historia: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esas letras mayúsculas ya se las puse. Esaú entregó los beneficios y los privilegios de su primogenitura por dos cosas. Por dos cosas cambió Esaú su primogenitura. Número uno, por necesidad. Y número dos, por placer. Ahora, pon mucha atención en esto, por favor, porque nosotros, al igual que Esaú, muchas veces canjeamos, entregamos por lo mismo las bendiciones que Dios nos ha dado, nuestra vida y nuestra salvación. Siempre las vamos a entregar por dos cosas: por necesidad y por placer. Y le damos la espalda a Dios y desperdiciamos nuestra vida por necesidad, porque tenemos necesidad, o porque queremos placer. Ahora, Esaú actuó impulsivamente.
Así como toda la gente en esta sociedad, él se dejó llevar solamente por un instinto, por un deseo, por algo que su cuerpo le estaba pidiendo. Y el día de hoy esas canciones que muchas veces escuchamos en la radio, que se ponen o que se vuelven muy populares. Por ejemplo, hay una canción que cantaban unos españoles que decía: dale a tu cuerpo, ¿verdad? Dale a tu cuerpo alegría, ¿no? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, decía esa canción. Y eso es lo que hace la gente. Dale a tu cuerpo lo que te pida. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú qué estás haciendo con ese regalo que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con esa primogenitura? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con ese regalo de la gracia de Dios? ¿Qué estás haciendo con la oportunidad de salvación que Dios te ha dado? En lugar de cuidarla con temor y temblor, dice la Biblia, esa salvación que a Dios le costó la sangre de su propio Hijo, la vida de Cristo, nosotros la desperdiciamos y la menospreciamos. ¿Qué estás haciendo con el regalo de la vida? ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo, con tu tiempo, con tus recursos? Muchos creemos que la vida es nuestra, pero ¿sabes una cosa? La vida no es nuestra, la vida es de Dios y tenemos que vivirla para su gloria, y un día Dios nos va a pedir cuenta de ello. Piensa por un momento, ¿qué estás haciendo? Porque muchas veces se van a presentar esos platos de lentejas para nosotros, que van a intentar suplir una necesidad o darnos un placer. Muchas veces vamos a estar tentados, muchas veces vamos a tener necesidades, o simple y sencillamente el mundo te va a ofrecer un placer momentáneo. Todos los que estamos aquí, a veces cedemos a la tentación del pecado por dos motivos: porque tenemos una necesidad, o en segundo lugar, porque nuestra alma no está llena, porque nuestra alma no está satisfecha, porque hay un gran vacío en nuestra vida. Y entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a buscar placeres, porque por medio de los placeres pensamos que se va a llenar nuestra alma. Ahora, yo te quiero hacer una lista, muy corta, seguramente puede haber muchas, pero una lista de algunos platos de lentejas que se pueden presentar a tu vida, y tal vez algunos te veas identificado con algunas de ellas. En primer lugar, un plato de lentejas que comúnmente viene a nosotros y nos tienta es la necesidad de sentir aprobación. Sentirnos aprobados. Sentirnos aprobados. De encontrar en las personas el reconocimiento que tal vez no tuviste en tu infancia. De que tal vez tus padres nunca dijeron nada de ti, nunca dijeron que eras un buen niño, un hermoso niño, y entonces hay una necesidad en ti, y entonces ¿qué es lo que haces? Estás buscando tratar de cubrir esa necesidad fuera de Dios. Y empiezas a tener la aprobación, y obviamente cuando buscamos la aprobación del mundo nos hacemos esclavos de los hombres, porque entonces vamos a hacer todo lo que los hombres digan. Otra de las cosas por las cuales es un plato de lentejas para nosotros es la soledad. A veces hay personas que se sienten muy solas y dicen: no tengo un novio, necesito un novio. No tengo una novia, necesito una novia. No tengo un marido, necesito un esposo. No tengo mujer, y creen que necesitan un hombre, y eso es mentira. Tú no necesitas un hombre, no necesitas estar con una mujer, tú necesitas desesperadamente a Cristo, porque Él es el único que puede satisfacer tu alma, llenar tu vacío. Y muchas veces la gente piensa que un hombre les va a llenar su vacío, que una mujer, mira, tú puedes tener al hombre, puedes tener a la mujer, pero puedes sentirte igual de insatisfecho. Ningún hombre, ningún ser humano va a llenar tu vacío, va a llenar tu corazón, porque solamente Cristo lo sacia. Y muchas veces buscamos en las cosas de este mundo nuestros salvadores, buscamos con un plato de lentejas llenar nuestra alma, y no nos damos cuenta que solamente Cristo es el que llena y el que satisface nuestras vidas. Otro plato de lentejas, obviamente hay personas que dicen: es que yo tengo que tener una familia, porque todos mis amigos tienen una, todos tienen hijos, ya se están casando, a mí se me está pasando el carro, yo ya tengo 30 y tantos, y eso es mentira. Y a veces sea por necesidad o a veces por placer, pero mira, Dios nos creó para que disfrutáramos el estar con Él,
el estar con Dios, pero muchas veces no estamos disfrutando con el Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Nuestra vida se vuelve aburrida, estamos sedientos, estamos vacíos, estamos insatisfechos, y por más que busques al antro, al bar, a las mujeres, a los vicios, a todo, empiezas a buscar, como dicen, en los charcos de este mundo. Empiezas a tratar de buscar en los charcos de este mundo algo que sacie tu sed espiritual, cuando realmente solo a Cristo, que es la fuente de agua viva, es el que sacia. Y se busca el placer en el sexo, y se hacen ídolos del sexo, y el sexo da por lo que da, pero el sexo no te puede salvar. Y a veces pones tu placer en una fiesta, y a veces pones tu placer en los amigos, y a veces pones tu placer en las redes sociales, y pones algo en las redes sociales y estás buscando cuántas manitas y cuántos likes le dan a tus redes sociales para sentirte satisfecho. Y si nadie le da like y manita a tus publicaciones, entonces te sientes vacío, dices, nadie me toma en cuenta. Tratamos de llenar ese hueco que solo Dios puede llenar por medio del dinero. Gente cuyo máximo deseo y aspiración es ser famoso. ¿Quieres poner tu identidad en tus amistades, en la diversión? Cristianos inclusive que buscan poner su identidad en algo que hacen, cuando su identidad es Cristo. Hay gente que está poniendo su identidad en su plato de lentejas. ¿Y sabes qué es su plato de lentejas? Su propio cuerpo. Cuidan mucho su cuerpo. Viven esclavizados a su cuerpo. Viven esclavizados a los bienes materiales. Otro plato de lentejas son los estudios. La gente empieza a buscar los estudios y todo gira alrededor de los estudios. El deporte, la música, incluso tu propia familia se puede convertir en un plato de lentejas. Yo no sé si estás identificando esos platos de lentejas que a veces este mundo te ofrecen y te presentan para que tú te sientas cada vez más vacío y para que te alejes del Señor. Pero una cosa, te llenan momentáneamente. Tú le puedes poner nombre a esos platos. Piensa por un momento, trata de ponerle nombre a aquello que te está alejando, que realmente para ti es como que te llenas un poquito. ¿Qué nombre le pones a ese plato? Ahora, vamos a regresar al versículo 34, porque ahí dice 4 verbos que hizo Esaú. Y vamos a poner mucha atención en estos, porque dice ahí, entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado, de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. 4 verbos en este versículo: comió, bebió, se levantó y se fue. 4 cosas que tú puedes marcar, y son palabras muy interesantes, porque cuando la Biblia pone ese y bebió, y comió, y se levantó, y se fue, cuando la Biblia pone eso es por algo. En otras palabras, lo que está diciendo es que comió, bebió, terminó de comer, y cuando terminó de beber, hizo lo que todo el mundo hace cuando terminamos de comer. ¿Qué es lo que hacemos cuando terminamos de comer? Se levanta uno y se va. Eso es lo que hizo Esaú. Y estos 4 verbos muestran la ignorancia y muchas veces la negligencia que hay en nuestros corazones. Comió, bebió, se levantó y se fue. Sabes, hay una expresión que el día de hoy está en latín, esa expresión, y dice carpe diem. ¿Qué quiere decir carpe diem? Toma el día, coge el día, aprovecha el momento, vive cada instante como si fuera el último. Comes, bebes y luego te levantas y te vas. Comes, bebes, te levantas y te vas. O sea, en otras palabras, vivir como si no hubiera mañana. Vivir disfrutando cada una de las lentejas de este mundo que este mundo te ofrece. El eslogan del mundo el día de hoy es: tú vive disfrutando, porque la vida son 2 días, dicen. Disfruta la vida porque la vida son 2 días. Y sí es cierto, la vida son 2 días, pero la eternidad es eterna. Y sí, en verdad, la vida son 2 días, pero ¿qué pasa cuando termina en esta vida? Te espera la eternidad. Te espera la eternidad. Y si tú te has pasado toda la vida comiendo lentejas, en la eternidad te espera algo muy desagradable, porque no has buscado
lo más importante en tu vida. Hay otra frase que estaba muy de moda en los tiempos del apóstol Pablo, y ¿sabes cuál era lo que decían los griegos? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. El vivo al gozo y el muerto al pozo, dicen. ¿Te das cuenta? O sea, es lo que piensa la gente. Inclusive la gente dice, bueno, pero es que ya lo bailado, nadie me lo quita. Ya lo bailado, nadie me lo quita. Ya he disfrutado, no me arrepiento de nada. Y muchos padres le dicen eso a sus hijos: no, hijo, tú no te preocupes, tú trata de disfrutar la vida, tú disfruta lo que yo no pude disfrutar, disfrútalo. Ahora, imagínate, yo quiero que veamos la historia y nos imaginemos la historia. Ahí está Esaú, está cansado, tiene hambre. Ese día le había ido mal en la cacería, no cazó nada, llegó muy cansado. Y se sienta y de repente ve ese guiso de lentejas. Yo no sé cómo prepararía las lentejas Jacob, pero si le echó chorizo y si le echó ahí, no sé, huevo, así como los preparan, que a lo mejor se veía deliciosa la comida. Y él empezó a comer las lentejas así con una avidez, con una desesperación. Y qué delicioso te ha quedado esto. Y dice que le pasó pan, ¿verdad? Le pasó pan. A lo mejor le pasó ahí, no sé, una buena Coca-Cola para acompañar. Y empezó a comer y a comer. Y al final, ¿qué hacemos cuando te queda un poquito y te ha gustado tanto el guisado y te queda un poquito y tienes ahí un pan? ¿Sabes lo que haces? Agarras con el pan, limpias el plato y te lo comes. ¿Por qué? Porque eso ha sido delicioso. Y te sabe a gloria eso. Y se la come, y se limpió la boca, y se levantó y se fue. Ahora, la Biblia nos deja con esa incógnita. Así como para que nosotros pudiéramos ponerle un final a esa historia. Dice que se fue. La pregunta es, ¿a dónde se fue? Comió, bebió, se levantó y se fue. Si pudiéramos nosotros hacer un ejercicio y ponerle una frase final a eso, a esa historia, ¿a dónde se fue? Pues se fue a echar la siesta. ¿Qué pasa después de comer? Dicen aquí en México, nos da el mal del puerco, ¿verdad? Entonces nos da mucho sueño. Comió, bebió, se levantó y se fue a dormir la siesta. O se fue a mirar una película en su pantalla 4K. O se fue a jugar la PlayStation, ¿no? ¿A dónde se fue? O se fue a hacer compras. ¿A dónde se fue? Mira, yo no sé lo que hizo, la Biblia no nos los explica, pero yo te puedo garantizar, y eso sí es seguro, que después de irse, no lo dice la Biblia, y a lo mejor es un poco duro decirlo aquí desde el púlpito, pero lo que tuvo que pasar, pasó, se fue, y una de las cosas donde fue al baño. Fue al baño. Porque allá vamos todos después de comer. Puede pasar 1 hora, pueden pasar 2 horas, pueden pasar 3 horas. Yo no sé qué tan rápido sea el estómago, qué tan rápido sea la manera en que una persona hace digestión. Pero todas las personas que estamos aquí, según sea tu digestión, pueden ser 1, pueden ser 2 o 3 horas. O yo no sé si hay alguna persona que tiene problemas de estreñimiento, ¿verdad? Al día siguiente, pero esta persona, ese plato de lentejas, eso que limpió con su pan, cuando terminó a las 2 o a las 3 horas, ¿tú sabes dónde acabaron las lentejas? En el caño, en el baño. Y a lo mejor alguien dice, oye, pero ¿por qué estás diciendo eso? Sí, así es este mundo. Esaú comió, bebió, las disfrutó, y luego las lentejas terminaron en el campo y terminaron en el caño. Pasaron 6, 7 horas. Después de ahí retomó otra vez sus actividades. 6, 7 horas pasaron, y cuando llegó la cena, ¿qué pasó con Esaú? Otra vez tuvo hambre. Y otra vez estaba sentado en la mesa, y otra vez estaba necesitado de comida. Imagínate, él pensó, me voy a comer este plato de lentejas porque además, imagínate, fíjate lo necio, es que me voy a morir. Eso es lo que dice el texto 32. Si me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? O sea, ¿hasta dónde llega el ser humano a decir, me muero si no tengo eso?
Me muero si no tengo esas lentejas, me muero si no tengo ese celular, me muero si no tengo esa relación, es que me muero si ese hombre no está conmigo, es que me muero si no me voy al bar con mis amigos, es que me voy a morir. O sea, ¿hasta dónde llegamos? Y a veces nosotros nos creemos esa mentira, y esa mentira viene y nos las creemos de decir, déjate llevar por el momento, por la necesidad y por el placer. A Esaú comió, se le hinchó el estómago de lentejas y luego, después de 2-3 horas, fue al baño y las tiró. Porque así dijo el Señor Jesús: todo lo que entra al hombre va a la letrina. A las 6 horas estaba otra vez sentado con hambre. Y a la mañana siguiente, cuando se despertó, ¿qué es lo primero que nos da cuando nosotros nos levantamos en la mañana? Nos da hambre. Y se le hinchó el estómago y tuvo hambre. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17, para ir terminando con esta historia. Hay muchas cosas que pudiéramos decir más de esta historia, pero fíjate cómo lo consideró Dios. Hebreos 12, versos 16 y 17 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. La Biblia aquí nos da la razón del por qué este hombre hizo tal cosa. ¿Por qué prefirió las lentejas que la primogenitura? Aquí nos dice que habla de una persona profana. Y la palabra profana quiere decir no darle importancia. La palabra que utiliza el Génesis es menospreció. La palabra que usa el Nuevo Testamento es profanación, profanidad. Profanar, o sea, menospreciar, no darle importancia, no darle valor a lo que él tenía. Y eso es lo que muchas veces nosotros, cuando no le damos valor a la vida, cuando no le damos valor a las cosas de Dios, es lo que estamos haciendo. No le estamos dando importancia, estamos menospreciando y estamos además siendo profanos. Profano. ¿Quién era un profano? Alguien que en la antigüedad, en los griegos, un profano era aquel que se metía en los templos de los dioses y se robaba los ídolos, se robaba el dinero. Eso era la profanidad o la profanación, no darle importancia. ¿Por qué al final se quedó con el plato de lentejas? Porque él no le dio importancia a la primogenitura. ¿De qué me sirve a mí la primogenitura? No le dio importancia. ¿De qué me sirve a mí el estudio de la Biblia? ¿De qué me sirve a mí el escuchar la palabra de Dios? No le dio importancia a los 2 regalos que Dios le había dado. Número 1, a estar vivo, y número 2, a la primogenitura. Y como él dijo, sí, tengo la primogenitura, pero yo lo que quiero es disfrutar las lentejas. ¿Para qué me sirven la primogenitura? De todas maneras, un día nos vamos a morir. Pero lo que él estaba menospreciando era que esa primogenitura le daba el derecho y la bendición de tener una relación con Dios. De tener una relación con Dios. Entonces, ¿sabes? Yo creo que una reflexión que nosotros tenemos que llevarnos es: para ti, ¿qué es importante? Porque si nosotros despreciamos lo que tiene más valor de Dios para nosotros, no valoramos, como dice un dicho, ¿verdad? No se valora lo que se tiene hasta cuando se pierde. Eso le pasó a Esaú. Porque después que se fue y volvió a tener hambre y volvió a tener hambre, y después de al pasar el tiempo, se dio cuenta que las lentejas ya se habían terminado y se puso a pensar: ya no tengo lentejas, pero tampoco tengo herencia.
Y entonces fue con su padre, y su padre estaba ciego, y su padre ya no veía, y había venido Jacob con engaños, que esa es otra historia. Había venido Jacob disfrazado de su hermano Esaú, y su padre lo palpó y le dijo: oye, verdaderamente la voz es la de Jacob, pero el cuerpo es de Esaú. Y lo bendijo, y lo colmó de bendiciones Isaac a Jacob. Y cuando llegó Esaú, le dijo: padre mío, bendíceme también a mí. Y le dijo su padre: ya no tengo más bendición, ya no te puedo bendecir. Tu hermano vino antes que tú y robó tu bendición, ya no te puedo bendecir. Y este hombre llegó y quedó tan amargado que deseaba matar a su hermano. Para ti, ¿qué es importante? Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 13:44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Este hombre, y así debe ser nosotros, así debemos ser nosotros cuando nos encontremos con el tesoro escondido, con el reino de los cielos. Dice que este hombre lo escondió y gozoso fue y vendió todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Menospreció todo para comprar ese tesoro. Y así debe ser para nosotros Cristo. Si Cristo nunca ha sido lo más importante para tu vida, entonces tú nunca vas a poder llegar a ser un cristiano. Solamente formarás parte de una religión, y el día de hoy hay mucha gente religiosa que va a la religión, pero Cristo no es lo más importante para su vida. Hubo personas en la Biblia que también le fueron ofrecidas las lentejas, pero las despreciaron. Si hay alguien aquí que puede poner su mano en su corazón con toda sinceridad y decir: mira, hermano Sergio, la verdad es que yo he menospreciado mi vida. He menospreciado también esa bendición que Dios me dio de la salvación. Y finalmente termino haciendo este paralelismo. El primogénito, Esaú, vendió todo por un plato de lentejas. Pero Cristo Jesús, que era el primogénito del Padre, Él dejó el cielo, se hizo hombre y vino a buscarnos a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, y que estábamos separados, destituidos de la gloria de Dios, comiendo lentejas, cosas vanas, cosas superficiales. Pero Cristo vino y lo que hizo fue levantar nuestra cabeza para que dejáramos de mirar esas lentejas, dejáramos de mirar esos platos y pudiéramos mirarlo a Él. Y nos hizo libres de nuestro pecado, y además ahora nos ha hecho coherederos. Quizás aquí tú no tengas nada. Quizás aquí no tienes dinero en el banco. Quizás aquí apenas te alcanza para venir en el camión. A lo mejor tampoco te han dejado una herencia tus padres. Pero ¿sabes una cosa? El Señor te ha escogido y te quiere dar una herencia que sobrepasa todas esas. ¿Y cuál es esa herencia? La primogenitura. El que tú llegues a ser un hijo de Dios. ¿Qué debemos hacer? Valora, disfruta la vida, cuídala. Dios nos va a pedir cuentas, pero sobre todo valora el regalo que Dios te está dando de la primogenitura, porque en Dios podemos ser primogénitos. Podemos tener la primogenitura cuando venimos a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados. Les invito a cerrar sus ojos, inclinar sus rostros y hacer una oración de meditación. ¿Le has dado importancia a tu vida? Así como las lentejas se acaban, así se acaba todo en esta vida. Una relación sexual, ¿cuánto dura? Una parranda, ¿cuánto dura? Un baile, una fiesta, un carnaval. ¿Cuánto dura la belleza de tu cuerpo? ¿Cuánto tiempo vas a estar joven, bello, bella? ¿O vas a tener ese cuerpo? No lo vas a tener así siempre. ¿Cuánto dura la ropa? ¿Cuánto dura el dinero? Pero sabes, el gozo de Dios dura para siempre. La paz que Cristo da sobrepasa todo entendimiento. La felicidad que viene de Dios, la paz,
Es lo más hermoso que un hombre puede tener, porque eso no lo da el dinero, eso no lo da nadie. Porque te puedes dormir y levantar tranquilo sabiendo que está Dios contigo. ¿Cuánto dura un matrimonio en Cristo? Cuando los dos caminan con Dios, hay felicidad, hay cosas hermosas. ¿Y cuánto durará la fiesta en la eternidad? Para siempre. Así que tú decides. ¿Te quedas con el plato de lentejas que dura mientras está en tu vientre? ¿O vienes a comer a la mesa del Señor y te llenas de su presencia? Gloria sea a Él. Aleluya. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Oh Señor. Oh Padre. Padre, te pido que selles tu palabra en los corazones, que tu Espíritu siga tratando con nosotros, Señor, porque somos seres humanos que hemos recibido el regalo de la vida, Señor, pero tú nos quieres dar también el regalo de la salvación, Padre. Gracias. Que no desperdiciemos, que no despreciemos, que valoremos el regalo grande que tú nos has dado, Señor, el privilegio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.